Hoy abrimos un portal. Los invitamos a dejar atrás el bullicio de lo cotidiano y emprender un viaje en el tiempo, hacia corrientes, profunda, silvestre, mística. Un tiempo en el que el hombre caminaba junto a la naturaleza, cuando cada río tenía un alma y cada monte un secreto. En este recorrido será nuestra guía la voz sabia de Belmiro Ayala Gauna, tejedor de relatos que nacen de la tierra misma. A través de sus cuentos reviviremos leyendas, costumbres y personajes que conocemos. Prepárense para escuchar con el corazón abierto, porque en estas historias la naturaleza habla. Bienvenidos a un viaje por la memoria viva de Corrientes. Sí, señor, doy fe de ello. Corrientes tiene payé, por mucho que usted sonría pensando. Vaya sandez. Son simplezas agoreras de quien siempre quiso bien a su cuna. Yo repito, Corrientes tiene payé. Tiene payé talismán de un infalible poder que fraguó la hechicería guaraní de un maguaré. Ese encanto de mi tierra que la hace lucir tan bien es lo que afirma mi acerto. Corrientes tiene payé. Y si no, que nos lo digan las flores de su vergel, sus lapachos y azahares, Burucuyá e Irupé, sus estrellas federales, su jazmín magno y también aquella blanca sultana que hace febrero al nacer exclamar a quien la abuela, Corrientes tiene payé. Corrientes tiene payé. Que lo digan los milagros de nuestra cruz de Urunday y los de aquella señora de Itatí, de oscura tez. Que lo diga su paisaje, su Paraná, su Batel, su Uberá, su río Corrientes, su Miriñay, su Aguapeí, sus campiñas encendidas con los cromos de un Edén, sus palmares dormitando bajo el azayé puité, campos que un día jugando en la historia su papel vieron luchar a su pueblo con espartana altivez. Que lo digan sus fantasmas que el paisano llama infiel, el Boitatá y el bombero y aquella Suyateré cuyo silbo legendario pareciera no traer un eco añejo que dice Corrientes tiene payé. Sí, señor, sí que lo tiene. ¿Cómo no lo va a tener? Lo pregonan los sabores del tibio chipaje y té, lo de su dulce de almíbar, sus mandiocas y su miel, lo repican sus cordionas con alma de chamamé, nos los dicen sus guitarras cuando en el anochecer remedan en sus cordajes trinos del corochiré, nos los gritan sus varones con viril yurupeté en la jornada fecunda del surco, el potro y la res. Lo rubrican sus mujeres, lindas morenas de ley, en el milagro de un beso, de un hondo yuruputé. Lo está repitiendo todo, el campo, el cielo, y también vuelve a afirmarlo mi verso, Corrientes tiene payé. Hola queridos oyentes de nuestro programa tan correntino. Hoy nuevamente nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestro programa y contaremos con la visita de la profesora Rocío Benítez, que nos compartirá Cartas Correntinas de Belmiro Ayala Gauna.
Paso de los Libres, febrero 27 de 1900. Señor Shiro Liro, casilla de correos número 234, Buenos Aires. Distinguido señor, resulta que fue peor el remedio que la enfermedad, como dicen por estos lados. Aunque usted tuvo la gentileza gentil de cambiarme las lesiones de hipnotismo por el anillo con el sello del rey Salomón, después que les mandé otros 200 pa'l flete, lo mismo he fracasado y me parece que no debo servir para las cosas de la magia. Después de pasarme 3 días a solo pan y agua, el viernes 13 a las 12 de la noche me fui a parar debajo de una higuera y sacándome tuita la ropa, que los mosquitos se aprovecharon grande, dije la oración a San Abracadabra y recé 7 Padre Nuestro al revés. Luego me puse el anillo en el dedo mayor de la mano izquierda y ya con eso tenía que quedar invisible, según usted me puso en la carta y lo aseguró por la memoria de Pancho Sierra. Pero pa' mí, y con perdón de usted, que eso no sirve para los animales, porque los tábanos, los mosquitos, los jejenes y tuito el bicherío me tenían que ver como de día, porque no me erraban pinchazo y se aprovecharon de lo lindo. Aguanté tuito eso y ya enderecé para la pieza de la Leonora, que iba a ser lindo besarla y demás que ella no me pudiera ver. También había planeado entrar al almacén para llevarme algunas cositas que ya le anduve echando el ojo, pero el sello del rey ese le debe faltar algo para los animales, como le digo, porque apenas entré en el patio ya se me vinieron al humo los yaguaces, como por aquí le decimos a los perros, y un tarascón uno, otro tarascón otro, me sacaron corriendo por la calle, y cuanti más corría, más crecía el alboroto, y me seguía enloquecida la perrada que se le iban agregando tuitos los del pueblo, que no tuve más remedio que de entrar a una casa donde estaban haciendo un velorio, y allí fue la procesión. Una vieja que estaba dirigiendo la novena gritó: ¡Peina! ¡Resucitó el finao! Pero una muchacha que servía anís y era hermana del difunto dijo: ¡No sea bruto, Gorgonio! Volvete al cajón y tapate con la mortaja que hay mujeres. Ahí nomás entraron los perros y yo para salvarme subí arriba al cajón, que como estaba encima de una mesa mal asentada, se dio y nos vinimos abajo con vela, cajón y tuito. Mientras los perros ladraban, las mujeres gritaban y los hombres entraron a latigazos, que mucho le erraron a los animales y me lo encajaron a mí, que me quedó el cuero mismo que el de una cebra. La cuestión fue que del velorio fui a parar a la comisaría, tapado con un poncho, y me tuvieron preso más de 15 días. Y unos decían que estaba loco y otros que era un atrevido, que no respetaba ni a los muertos. Pero a la final, por pedido de mi padrino, que es amigo del caudillo, me largaron. Bueno, señor Shiro Liro, que me he convencido que tampoco sirvo para hombre invisible. Y además el comisario me prometió darme una flor de garroteadura si vuelvo a hacer de esas cosas. Y por eso le mando el anillo por si quiere devolverme la plata, o si no, mándeme un par de anteojos negros, ya que según el médico tengo la vista tan irritada que ya nunca podré andar sin ellos, y los que tenía se me han roto. Saludo a usted atentamente, Crescencio López. Fracasos. Paso de los Libres, enero 15 de 1900. Señor Shiro Liro, casilla de correos número 234, Buenos Aires. Distinguido señor, ahí le mando de vuelta las 52 lesiones de hipnotismo y poder en la mirada.
que me cobró a 10 pesos cada una, pero que no me han dado ni siquiera resultado por unas chirolas. Y por el contrario, tengo que andar con anteojos ahumados por la gran irritación que me agarré en la vista de tanto mirar al sol de frente al mediodía para adquirir la fuerza potente de Febo, como decía la lección número 18. Una vez que las hube leído, me entró la gana de probar con el tuerto Ladislao, que como tiene un solo ojo, ya es una ventaja, y enfrentándole en el boliche le clavé los ojos en el suyo y le decía con voz potente: ahora no tenés más fuerza en los brazos, ahora no tenés más fuerza y te tengo dominado. Y lo miraba fijamente, de manera que no vi que levantaba la mano derecha y me daba semejante cachetazo en la oreja izquierda, que ahí nomás caí redondo en el suelo sin saber qué había pasado, que a pesar que muchos me contaron cómo fue, yo todavía sigo creyendo que cayó una viga del techo y me golpeó. Para evitar peligros, leí nuevamente tuitas las instrucciones, hasta saberla casi de memoria, y a la hora de la siesta me topé con Nicolasa, la piona, y clavándole fuerte la mirada le dije: no te podés mover, no te podés mover, y puedo hacer con vos lo que quiera. Ella, Nico, suspiró grande y me contestó: sí, pero aquí no, que puede venir gente, anda esta noche a mi pieza. Y dejó de mirarme para ponerse a lavar los platos. Como me pareció que iba dando resultado, ahí nomás rumbié pa'l comedor a donde estaba Leonora, una morochona que me tiene loco de la vida, y poniendo tuita la fuerza en las pupilas le dije: Leonora, mírame a los ojos. Ella me miró y me contestó: sí, te miro y veo que tenés una lagaña, limpiátela. Levanté las manos y le hice unos pases magnéticos según la lección 47 y le ordené: dormite, dormite, te ordeno que te duermas. Leonora cerró los ojos y cuando me agachaba para darle un beso en la boquita roja, los abrió de golpe, me encajó un rodillazo en la panza que me sacó tuito el aire y se fue riendo a carcajada. Mucho le agradeceré entonces que en vez de las lesiones que le envié, me envíe el anillo con el sello del rey Salomón, que sirve para hacer invisible a las personas. Saludo a usted atentamente, Crescencio López.
Hola queridos oyentes que siguen siempre al programa tan correntino. Si nos quieren dejar un mensajito pueden hacerlo al 3773 54 95 94 o al 3773 44 70 34 y así los estaremos saludando en nuestro programa. Suena lamento por los pagos del Zanjón, pues se cuenta que un paisano, puestero de la armonía, es séptimo hijo varón, ojeroso, clinas largas, hasta solo suele hablar, y no hay payé que le dentre de las viejas del lugar. Cuando se oye aullar los perros, ni bien cierra la oración, hay temor en los paisanos de los pagos del Zanjón, pues se cree que el puestero se convierte en lobizón.
El lobizón. No, no era un hombre bueno el capitán Jiménez. Una vez mató a un hombre de un balazo porque le hizo trampas en el juego, y otra tuvo a su asistente estaqueado toda una larga siesta porque le quemó la comida. No, afirmó don Cleto. Bueno, lo que se dice bueno no era, aunque esa vez del lobizón. Se interrumpió para beber su vaso de caña. Hizo chasquear golosamente la lengua y luego pasó el dorso de la mano para secar los ralos bigotes y continuó. ¿Usted cree en el lobizón? Bueno, yo tampoco creía porque, como usted, me he criado en la ciudad. Y aunque ahora sea un viejo borracho, hubo un tiempo que golpeó el grueso vaso contra el zinc del mostrador y con su ronca voz pidió: «Don Pedro, otra caña». Y ante la mirada desconfiada del dueño advirtió: «Sirva no más que el señor paga». Hizo un gesto afirmativo con la cabeza y el viejo, después de volver a humedecer sus labios, prosiguió: «Hay muchas cosas que parecen absurdas en los grandes centros, a la sombra de las universidades, como la cura del empacho, la luz mala, el lobizón, pero que no son tales en estos lugares». El bolichero, que había quedado escuchando, añadió: «Pa'l empacho no hay como doña Belén». El doctor Levinsky derramaba pasos le manda a sus enfermos. «Claro, después que le salvó la vida a su criatura», interrumpió don Cleto. «Antes le hacía la guerra, pero cuando vio que la hijita se le iba y que toda su ciencia no le servía para nada, agachó la cabeza y la mandó a la vieja para que le tirase el cuerito de la espalda». «¿Y sanó?», pregunté. «¿Pero cómo no había de sanar? Si para eso no hay como las curanderas. Los médicos lo habrán estudiado en los libros, pero ellas lo han estudiado en sus hijos. Y antes que hubiera ciencia, ya había madres que por no ver sufrir a sus críos, ensayaban de todo, casualidad o lo que sea, pero para curar el empacho no hay como las viejas». Terminó de saborear su caña y, clavándome sus ojillos inquietos, agregó: «En cuanto a lo del lobizón, dígame, ¿por qué si es una cosa falsa, la gente sigue creyendo en ella? Y no es de hoy ni de aquí. Ya en la Biblia se habla de esos seres que se convierten en animales, y no hay parte del mundo sin esa creencia. Asia, Europa, América, África, y siempre es el séptimo hijo varón, si no hubo mujer entre ellos». «¿Pero qué tiene que ver todo con el capitán Jiménez?», interpuse para impedir que se desviara del tema. «Ah, es cierto», dijo. «Voy a tomar otra cañita para recordar y se lo contaré». Don Pedro le llenó el vaso y, tras ingurgitarla, don Cleto empezó así: «Fue para el año 32. Eran tiempos malos, tiempos de crisis. Había poco que comer y los hombres se iban a buscar trabajo en la forestal, en el norte de Santa Fe, en los yerbales de Posadas, o bajaban a Corrientes para engancharse en la policía o en el cuerpo de bomberos». Hizo una pausa y cerró los ojos como para mejor evocar y continuó: «Aquí en Capibaracué solo quedaban las mujeres, los niños, los viejos y unos cuantos que tenían trabajo fijo o no les importaba pasar hambre de tiempo en tiempo. Pues bien, una noche en que estábamos unos pocos en el boliche, cayó Aniceto corriendo, blanco como el papel, y diciendo: «¡Ahí, cerca al cementerio!». «¿Qué?», le dijeron burlonamente. «¿Se te apareció el tate de tu novia?». «No, no, el lobizón». Primero lo tomaron a broma, pero luego creyeron en su sinceridad y un grupo, encabezado por el capitán Jiménez, salió a buscar el fantástico animal, pero no hallaron ni el rastro. 2 o 3 días después fue un tropero el que llegó con la noticia, y cuando a la otra mañana continuó la marcha, echó de menos a un ternero. Y así periódicamente fueron muchos los que lo vieron. Era una especie de perro grande o algo parecido, con 2 ojos brillantes como si ardieran. Debía andar con hambre porque siempre faltaba algo en los ranchos por donde aparecía: unas gallinas, una tira de chicharrón, un trozo de charque, una bolsa de batatas, y así. Esto último era lo que más extrañaba a la gente,
porque los lobisones, según se cuenta, solo se alimentan de arroz y de cadáveres. Don Cleto calló, pasó la lengua por los labios resecos y miró soñador a la botella. Comprendiendo la insinuación, ordené: «Sirva otra vuelta, don Pedro». Y el viejo borrachín bebió un sorbo y siguió. Pero por más dudas que tuviera la gente, nadie se atrevía a salir de noche. Apenas llegaba la hora de la oración, todos cerraban las puertas y ventanas y ya no salían hasta el otro día. Por último, al boliche solo caíamos, el capitán, su asistente y yo. Las historias eran cada vez más espantables, ya que para unos la apariencia tenía las dimensiones de un perro, mientras que para otros alcanzaba la de un caballo. Hubo quien afirmó que lo divisó arrastrando el cadáver de una joven y quien juró que lo vio comerse a una criatura. Fue entonces cuando el capitán paraguayo me propuso: «¿Se anima, don Cleto, a enlazar al lobizón?». A mí francamente no me seducía la idea, pero no quise demostrar cobardía y accedí. Era un viernes a la noche, propicia como ninguna para esa clase de aventuras. Después de entornarnos con unas copas salimos. El capitán armado con su pistola, el asistente con un machete y yo con un grueso garrote. Íbamos por las desiertas calles del pueblo que una espléndida luna iluminaba como si fuera de día. No se veía un alma por ningún lado y solamente a veces salían grupos de perros a ladrarnos. No encontramos nada por ninguna parte, y eso que hasta dimos vuelta al cementerio por las dudas. El capitán quiso entrar, pero el asistente no quiso saber nada con los muertos y yo lo secundé. Desencantados, volvíamos, cuando cerca del rancho del capitán vimos un bulto negro alzarse en el camino. «El lobizón», dijo el asistente y se persignó. Yo no dije nada, pero me quedé duro mientras sentía que me corría un sudor frío por todo el cuerpo. El capitán solamente siguió avanzando y cuando estuvo a pocos pasos sacó la pistola y apuntó. Pero antes de apretar el gatillo se oyó un grito de pavor. «¡No, capitán, no! ¡No, mi capitancito!». Y una viejecita salió detrás de un árbol donde estaba escondida y se arrojó a los pies del ex militar mientras el lobizón se incorporaba y arrojando al suelo el cuero que lo cubría, venía a nuestro encuentro. Gracias a la luna lo reconocimos. Era Moncho, el nieto de doña Juana, que vivía a pocas cuadras más adelante. El capitán guardó el arma y alzó a la vieja que seguía sollozando. «Venga», le dijo, «vamos a mi casa». Luego ordenó al asistente: «Trae el cuero». Avanzamos unos metros y cuando el muchachito se volvió corriendo y fue hasta el árbol donde se había ocultado la abuela para traer una bolsa sospechosamente henchida. Después se nos unió y fuimos hasta el rancho. Y una vez acomodados, la viejecilla nos hizo escuchar su historia. Pero eso bien merece un trago, ¿no es verdad? Bebió el sobrante de su vaso y esperó hasta que lo hubiesen llenado de nuevo para reanudar su relato. Doña Juana tenía un hijo que había trabajado allí, cerca en la estancia de unos ingleses, pero a causa de una discusión con el capataz perdió el puesto. En Capibaracué no pudo encontrar trabajo, así que se fue para Misiones hacía varios meses. Desde entonces no supo nada de él. Poco a poco la vieja fue empeñando o mal vendiendo sus muebles para comprar con qué mantenerse ella y el nieto, hijo del que se fuera y de una mujer que lo abandonó al año de nacer y andaría quién sabe dónde. Pasaron hambre y 1000 privaciones hasta que se les había ocurrido lo del lobizón. Con un cuero de oso hormiguero, un pedazo de vela encendida dentro de una lata agujereada puesta dentro de la cabeza para que la luz saliera por los ojos, y el nieto andando en 4 patas habían creado el fantástico animal.
Mediante ese expediente pudieron conseguir lo necesario para ir viviendo. Hasta que usted, esta noche, casi me lo mata el Cunumí, capitán Jiménez, concluyó la abuela, secándose las lágrimas que corrían por su arrugado rostro. El capitán se rascó la cabeza pensativo y luego nos dijo con voz que no admitía réplica: nadie ha visto ni sabe nada del lobizón. ¿Estamos? Desde mañana Moncho irá a ayudar a don Pedro en el boliche, ya que hoy mismo me decía que le faltaba un muchacho para los mandados. Gracias, mi capitán, gracias, le interrumpió la anciana y tomándole una de las manos se la besó. El gesto pareció emocionar al ex militar, que con tono que quiso ser enérgico ordenó al asistente: «Pasá la alcancía». El subordinado se la alcanzó y abriéndola entregó a doña Juana los pesos que allí había, a pesar de las protestas de la mujer, que no quería recibirlos. Después los acompañó hasta la puerta y les dijo: «Y ahora váyanse tranquilos a dormir». Partió doña Juana y tras ella siguió el nieto con la bolsa a cuestas, pero al pasar junto al capitán, éste lo detuvo, miró el contenido y sacando de adentro una gallina, se la entregó a su asistente diciendo: «Tomá, para el puchero de mañana». Don Cleto paladeó su último trago y al dejar el vaso dijo sentenciosamente: «No, si bueno lo que se dice bueno no era el capitán Jiménez. Ya ve, sacarle una gallina a la vieja». «Pero», salté, «si antes le había dado todos sus ahorros, ¿qué le hacía una gallina más o menos?» «¿Sus ahorros? Los del asistente, querrá decir, que el pobre estaba juntando para comprarse un caballo». «No, si es como yo le dije, señor. Bueno, enteramente bueno, no era el capitán Jiménez».
cantan los grillos en noches claras de luna, violines desafinados, mosquitada en la laguna, un agorero chistido que del monte traen los vientos, la lechuza nos anuncia oscuros presentimientos. La luna toca su cuerpo, en cuero él se revuelca y transformado ya sale, sacudiendo su osamenta, cual mensajero temible, vaga por campos y ranchos, el lobizón se pasea, oliendo a azufre y a rancio, el lobizón se pasea, oliendo a azufre y a rancio. Aullidos hieren la noche, por la sangre sube el miedo, el corazón es tambor estremeciendo los pechos, mezcla de chancho y ternero, mal entrazado y bien chueco, troteando la bestia humana, aullan perros, gritan teros. El hombre lobo ha salido, hay luna llena en el cielo, supersticiones paisanas anidan en nuestro suelo, los niños no bautizados, banquete de su placer, ronda los ranchos por fuera, mala su estrella al nacer, ronda los ranchos por fuera, mala su estrella al nacer. Destino triste y amargo, ser séptimo hijo varón, castigo cruel de la vida, nacer y ser lobizón. De aspecto medio flacucho, las uñas todas quebradas, tan raro ser de este mundo, ya su suerte está marcada. La luna se pierde lejos y el perro se vuelve hombre, el misterio indescifrable en silencio ya se esconde, eslabón también cadena de magia, embrujo y ofrenda, el mentado lobo humano, dueño de la gran leyenda, el mentado lobo humano.